En el Evangelio capítulo 1 de Juan, Evangelio de Juan capítulo 1, versículos de 1 al 4, nos dice quién es Jesús. Dice el apóstol: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Cuando recibimos a Cristo como Salvador personal, cuando le invitamos a Jesús que entrara a nuestro corazón, siempre está la pregunta: ¿cómo fue eso? ¿Qué fue lo que experimentaste? Muchos en realidad no sienten nada, otros sienten algo, pero la verdad no se trata de emociones o sentimientos, sino de fe. Es la palabra, no la emoción, no el sentimiento. Dios dijo, por lo tanto yo lo creo y lo acepto. Así que la emoción es algo secundario, pero también muy importante, porque no somos de palo, no somos de piedra, tenemos emociones. Entonces, cuando yo recibí a Cristo, cuando tú recibiste a Cristo, lo recibiste por fe. No sentiste que entrara, pero tú creíste que entró. ¿Por qué? Porque Él lo dice en su palabra. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, dice el Señor. Esa es la promesa. Yo la creí, tú la creíste y nos lo hemos apropiado. Por lo tanto, damos testimonio de que Jesús realmente está en nuestro corazón después de que reconocimos que necesitábamos un Salvador, un Señor, un guía, alguien que dirija nuestra vida descompuesta. Este Evangelio de Juan fue escrito por el discípulo de quien se dijo que era quien amaba a Jesús y que Jesús lo amaba. Juan fue el íntimo, el más cercano de nuestro Señor. Era llamado el discípulo amado durante los días de su ministerio, por lo que esto constituye un evangelio muy importante. Las siguientes son palabras que voy a darte de Ray Stedman, un maestro de la Biblia, que él da testimonio de lo que experimentó caminando con otro tremendo maestro llamado Henry Allen Ironside, maestro de la Biblia también. Y él dijo: fue un gran privilegio estar con el doctor Ironside durante 3 meses. Fue una época fascinante para mí. Como estaba casi ciego y tenía cataratas en ambos ojos, yo era su constante compañero. Yo era su chofer, su secretario, su acompañante. Vivimos, comimos juntos durante 3 meses. Como era joven, lo escuchaba con mucho interés y observaba todo lo que hacía. Vi sus grandes fortalezas como maestro de la Biblia, vi su calidez y compasión como ser humano, pero también vi algunas debilidades. Aunque todo esto fue hace 33 años, nunca he olvidado ninguno de los acontecimientos de esos 3 meses. Me causó una impresión inolvidable. Bueno, ese es el testimonio de lo que experimentó Ray Stedman caminando, estando 3 meses con Ironside. Pues les puedo compartir algo similar con lo que me pasó a mí, caminando durante no solamente meses, sino años, con este maravilloso hombre misionero llamado Emilio Underwood. Durante muchos años yo estuve con él, compartiendo con él, me pasaba todo el día con él, comíamos juntos, desayunábamos juntos, cenábamos juntos durante mucho tiempo. Y eso que él no vivía en Monterrey, él vivía en México y vivía en España, vivía en Los Ángeles, eran sus visitas. Y cuando visitaba, yo era prácticamente su anfitrión, todo el tiempo estuve con él. Y puedo decir lo mismo que Stedman, hablando de Ironside,
que realmente fue para mí maravilloso aprender de este maestro Emil Anderud. Sin embargo, qué ilustración tan débil y muy débil es esta del tremendo impacto que todo ese tiempo que estuvo Juan con Jesús viviendo juntos, bueno, un tremendo impacto, de tal manera que nunca lo pudo olvidar. Tuvieron el apóstol Juan y Jesús un compañerismo de 3 años y medio de estrecha, íntima compañía. Juan era un hombre anciano cuando escribió este evangelio. Lo mejor que podemos decir es que lo escribió desde la ciudad de Éfeso, donde se instaló después de la destrucción del templo en Jerusalén en el año 70 después de Cristo, con el fin de guiar y dirigir a la comunidad cristiana en ese gran centro romano. Probablemente escribió esto hacia finales del primer siglo. Los evangelios de Mateo, de Marcos y de Lucas ya habían sido escritos mucho tiempo atrás y habían circulado ampliamente entre los primeros cristianos. Todas las cartas de Pablo habían sido escritas al igual que todas las cartas de Pedro. Este evangelio fue uno de los últimos libros del Nuevo Testamento que se escribió. Debido a que llegó tan tarde, muchos han sentido que Juan tal vez había olvidado algunos de los detalles de las cosas que le habían sucedido. No vuelve su vista sobre muchos de los acontecimientos registrados en los llamados evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas. Esta palabra sinóptico significa que se vean juntos. Estos 3 evangelios cubren prácticamente el mismo material desde puntos de vista ligeramente diferentes, pero el evangelio de Juan es diferente, totalmente diferente. El mismo Juan nos ha dicho en el capítulo 20, versículos 30 y 31, el por qué se escribió este evangelio. Dice, y Jesús hizo muchas otras señales en presencia de los discípulos que no están escritas en este libro, pero estas señales están escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, una persona humana divina, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Estoy usando estas palabras de la versión internacional. Está claro que el método de Juan es la selección y su propósito es la regeneración. Vida nueva en el nombre de Jesús, vida real, vida vital, emocionante, apremiante, plena y satisfactoria. Lo que Jesús quiso decir cuando dijo, he venido para que tengan vida y para que la tengáis en abundancia. Aunque Juan ha dejado pasar quizás 40 o 50 años después los acontecimientos que registra aquí, debemos recordar que ha estado contando esta historia casi todos los días durante todos estos años. Por supuesto, fue ayudado por la promesa de Jesús de que cuando viniera el Espíritu Santo, tomaría de las cosas de Cristo y las recordaría. Juan 14:26. Los apóstoles no solo tenían recuerdos vívidos, sino que contaban con la ayuda del Espíritu Santo para recordar lo que Jesús había dicho en ocasiones específicas y meditaban muchas horas sobre esos acontecimientos pasados, pero que seguían vigentes. Quizás es por eso que Juan pudo agregar ideas, pudo agregar interpretaciones a sus relatos que los demás no incluyen. A lo largo de los años nunca olvidaron lo que Jesús dijo e hizo. Podemos estar seguros de que se trata de un testimonio auténtico, de un discípulo auténtico que recuerda clara y vívidamente todo lo que Jesús dijo e hizo en esos 3 años y medio maravillosos cuando anduvieron juntos. Qué privilegio tuve yo el andar tanto tiempo con mi maestro Emilio Andrew
y también con mis otros maestros, discípulos de él, como Juan Manuel de León y también Alfredo García Castillo. Aquí entendemos muchas cosas. El por qué nosotros estamos tan convencidos de lo que creemos. Porque lo vivimos, porque anduvimos con otros que lo vivieron y que vivían vidas de impacto, tremendo impacto en la vida y conducta de nuestras personas que deseábamos cambiar, porque muchos no desean cambiar. Pero muchos de nosotros, cuando éramos jóvenes, deseábamos ser diferentes, deseábamos cambiar. Y yo dije, voy a fijarme en algún modelo. ¿Y quién mejor que los que nos instruyeron en la palabra? Juan comienza su evangelio con una introducción de 18 versículos, cuyo tema es la pregunta, ¿quién es Jesús realmente? ¿De dónde vino Él? ¿Qué está representado aquí de lo que fue la vida de Jesús de Nazaret? Este prólogo contiene un resumen de las convicciones más profundas de Juan sobre nuestro Señor. Se centra en con el hecho central de la fe cristiana. El cristianismo no es una filosofía, se trata de una persona y esa persona es central para toda la fe cristiana. Sacar a Jesús del cristianismo sería como sacar los números de las matemáticas, como sacar a los médicos de la medicina, o como tratar de pensar en la luz del día sin el sol. Antes de continuar, hago un paréntesis también para dar reconocimiento a otros siervos de Dios como Silvestre Martínez, realmente otros como Carlos Astorga, personas que tuvieron cuidado de mí cuando comenzaba mi vida cristiana, completamente neófito, completamente novato, no sabía de muchas cosas y ellos me instruyeron. Le doy gracias a Dios por sus vidas. Aquí cierro el paréntesis. Ahora, Jesús es absolutamente central para la fe cristiana. Y eso es lo que constituye el cristianismo como una religión única, si queremos llamarle religión. Todas las demás grandes religiones de la tierra se centran en las enseñanzas, las ideas y las filosofías que en ellas están representadas, pero no el cristianismo. Se centra en una persona maravillosa, hermosa, extraordinaria, asombrosa, completamente singular. Jesús fue sin duda el personaje más demoledor, más radical y verdaderamente decidido en cumplir su propósito. No hay otro hombre que jamás haya aparecido en la historia de la humanidad con estas características. Se han escrito más libros sobre Jesús que sobre cualquier otra figura del pasado. Se ha compuesto más música, se han pintado más cuadros, se han escrito más grandes dramas sobre Jesús que sobre cualquier otra persona. Ahora, ¿te has preguntado alguna vez por qué? ¿Por qué el ser humano nunca ha podido olvidar a Jesús de Nazaret? ¿Por qué no se desvanece en el oscuro pasado como lo han hecho otros? No pasamos mucho tiempo con Alejandro Magno, con Julio César y otras personalidades del pasado, otros grandes líderes. Todavía sabemos quiénes son, pero no dedicamos todo ese foco de interés y atención a ellos. Pero Jesús, ¿qué tiene que cobra tanta importancia en nuestra sociedad como si fuera contemporáneo de nosotros? Sigue vigente. ¿Por qué es eso? ¿Por qué es la personalidad más poderosa que jamás haya aparecido de este planeta? ¿Quién es Jesús? Y eso es lo que Juan nos responde en este prólogo de su evangelio. ¿Quién es Jesús? Y esta mañana vamos a tomar solo los primeros 4 versículos de este evangelio. Pero en estos versículos Juan da 3 razones por las cuales este extraordinario y sorprendente recuerdo de Cristo persiste en la tierra. Es por quién era Jesús. Y la primera razón la expresa de manera muy directa
e inequívoca, que Jesús es verdaderamente Dios, hecho carne, vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero este Jesús, este hombre que nació de una madre virgen, una mujer virgen, es Dios mismo, encarnado en hombre. En el principio era el verbo, dicen los versículos. Logos es la persona de Cristo. Él es la palabra viviente. Él es el evangelio. Y el verbo, dice, estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él y sin Él nada de lo que fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Recuerden, eso no fue escrito sobre algún ser místico o divino en algún lugar del cielo. Eso fue escrito para describir la identidad de un hombre con mayúscula, un hombre que una vez caminó sobre esta tierra, que vivió y respiró como nosotros. Juan conocía íntimamente a este hombre, era su maestro, su íntimo. Comía con él y dormía con él al aire libre. Lo tocó, lo palpó, lo oyó y lo siguió. Y estas son las notables conclusiones a las que llegó Juan al pensar en la vida, la muerte y resurrección de ese hombre extraordinario. Lo primero que Juan quiere que entendamos es que Jesús era Dios. Primero, Él era la palabra de Dios, el logos, el verbo. En el principio era la palabra. La palabra aquí es la palabra griega logos, que significa lo mismo que nuestra palabra, palabra. ¿Qué es una palabra de todos modos? Una palabra es una expresión audible o visual de un pensamiento. Los pensamientos son incomunicables hasta que se ponen en palabras. Varias veces las Escrituras preguntan, ¿quién ha conocido la mente del Señor? La respuesta es nadie. Nadie sabe lo que Dios piensa hasta que Él nos lo diga. De hecho, también podríamos preguntar, ¿quién ha conocido tu mente? Hasta que lo expreses con palabras. ¿Quién ha conocido mis pensamientos? Estoy tratando de transmitirte hoy los pensamientos que están en mi mente y el único medio que tengo son las palabras. Estás escuchando lo que estoy tratando de decir. Así que estás pensando en mis pensamientos porque mis palabras moldean y forman el significado de esos pensamientos que tengo. Y eso es lo que Juan quiere decir aquí. Cuando Jesús estaba con Juan, como hombre, expresó lo que estaba pasando en la mente de Dios. Nos dijo los pensamientos de Dios. Él fue la expresión de Dios en la tierra, revelándonos lo que Pablo llama esa sabiduría secreta y escondida de Dios. Lo que Dios piensa es la realidad, y eso es lo que finalmente surge. Dios pensó en una tierra y ésta surgió. Dios pensó en un universo y éste surgió. Dios pensó en todo lo que vemos a nuestro alrededor, incluso en nosotros mismos, y nacimos. Entonces, lo que existe son realmente los pensamientos de Dios, y Jesús vino a revelarnos eso, vino a transmitirnos en palabras que no podemos confundir. Además, esa palabra es desde el principio. En el principio era la palabra. Él comienza dándonos su palabra. Ahora, ¿es el comienzo de qué? Bueno, es el comienzo de todo. En otras palabras, esta palabra de Dios es eterna. Siempre ha existido.
no se llamaba Jesús antes de que Él viniera como hombre. La palabra entonces recibió otros nombres en el Antiguo Testamento. Descubrirás que se le llama el ángel del Señor o a veces simplemente el Hijo. Jesús era el Hijo de Dios antes de venir a la tierra. No tenemos ninguna historia antes de venir a la tierra, pero Jesús sí la tenía. Quizás pudiera recordar momentos en los que estuvo con el Padre antes de que existiera el universo. Nosotros no podemos hacer eso. Pero Jesús tuvo una historia antes de venir a la tierra y Juan nos dice que fue la de la palabra. En el libro de Hebreos leemos, de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por los profetas, pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Jesús es el Hijo eterno, el Verbo eterno. Pero más que eso, Juan dice que esa palabra estaba con Dios y ahí es donde surge un problema. Eso significa que el Verbo es distinto del Padre. Dos personas separadas, pero tan cercanas que el Verbo estaba íntimamente involucrado con el Padre, de modo que sus pensamientos, sus significados y sus propósitos eran uno solo. Y eso es lo que dijo el mismo Jesús. Yo y el Padre uno somos. No se refiere a lo mismo. Algunos están confundidos acerca de esto y dicen, ¿cómo podría Jesús ser Dios y el Padre ser Dios? ¿Cómo podría el Hijo ser su propio Padre? Y esto se debe a que la gente piensa que uno significa lo mismo, pero no lo son. Son dos personas distintas. Cuando pienses en personas en este sentido, no pienses en cuerpos. Los cuerpos no son esenciales para las personas. Afortunadamente, todos ustedes trajeron sus cuerpos para que podamos verlos. Pero podrías estar aquí plenamente, sea quien seas, sin un cuerpo, porque tu naturaleza esencial no es tu cuerpo, sino tú. Las personas son básicamente espíritus. Juan declara aquí que el Hijo eterno, Jesús, era una persona y el Padre era una persona. Y eran uno en propósito y acción. Finalmente, Juan hace la declaración contundente y ese Verbo era Dios. No hay duda de eso. Los testigos de Jehová y los unitarios niegan esta gran verdad de que Jesús era Dios. Pero no hay otra traducción posible de esta declaración sin violar las leyes de la gramática griega y las declaraciones teológicas de otras escrituras. Si decimos, como los testigos de Jehová quieren que digamos, Jesús era un Dios, entonces estamos introduciendo todo el ámbito del politeísmo, dioses múltiples. Pero si hay un solo Dios y Jesús era un Dios, entonces Él era el Dios. Y eso es lo que afirma Juan desde el principio de su evangelio. Miren, judíos, musulmanes y cristianos creen que hay un solo Dios. Y en eso compartimos una singularidad entre las religiones del mundo. Los hindúes creen en muchos dioses. Los budistas creen que no existe ningún Dios, que el hombre es su propio Dios. Pero cristianos, judíos y musulmanes creen que hay un solo Dios. Sin embargo, cuando se da la definición cristiana de ese único Dios, incluye 3 personas. Debido al testimonio de las Escrituras, la evidencia de la vida de Jesús e incluso declaraciones dentro del Antiguo Testamento, los cristianos han llegado a comprender que Dios está revelando una complejidad en su personaje, que existe como 3 personas compartiendo la misma esencia divina, de modo que hay un Dios, pero lo componen 3
personas. Así, en el primer capítulo de la Biblia, Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. La pluralidad está claramente indicada desde el principio. En esto nos diferenciamos de los judíos. Es difícil, lo sé, comprender eso. No tenemos mucho que nos ayude. Recuerdo la historia de la madre que planchaba mientras su pequeño hijo hacía dibujos. La madre le preguntó, ¿qué estás dibujando? Y él dijo, estoy haciendo un dibujo de Dios. Ella dijo, ¿pero cómo? ¿Cómo puedes hacer eso? Nadie sabe cómo es Dios. Y él le dijo, lo harán cuando termine. Muchos han tratado de hacer un dibujo de Dios para ayudar a la gente a comprender la Trinidad. Trinidad es en realidad una forma breve de decir triunidad. 3 en 1. No tengo tiempo para profundizar en esto esta mañana, pero más que para decir que creo con todo mi corazón, que esa imagen de Dios no solo está estampada en nosotros, que nosotros también somos triunidades, sino que está estampado en todo lo que hay en el universo, que está estampado en todo. Se puede demostrar que el tiempo, el espacio y la materia están compuestos de 3 divisiones, cada una de las cuales incluye la totalidad de las demás. Y eso es lo que es una triunidad. Bueno, basta con esto. Realmente llegamos a este punto, que Juan dice, sin ninguna duda, que Jesús es Dios. Luego Juan declara que Jesús es el creador de todas las cosas. Y esto explica la extraña y notable personalidad de Jesús. Él es el creador de todas las cosas. Dice, Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que fue hecho, fue hecho. 8 veces en el capítulo inicial del Génesis dice, y Dios dijo, hágase la luz, y fue la luz. Dios dijo, haya expansión entre los cielos y la tierra, y existió. Dios dijo, produzca la tierra árboles y vegetación, y estos surgieron. Y la palabra, el Hijo de Dios, estaba hablando para hacer realidad lo que el Padre había diseñado en esa asombrosa mente suya. Cualquier científico que estudie el ámbito natural siempre se sorprende cuando ve la complejidad de la vida, la maravillosa simetría de las cosas, lo que se esconde detrás de toda materia visible, las moléculas, el átomo, la composición de una flor o de una estrella. El orden, el diseño y la simetría obvios de todo es asombroso. Es asombroso. Todos nos hemos preguntado qué hemos visto a través de algunos de los descubrimientos de la ciencia. Todo eso estaba en el pensamiento de Dios, pero nunca hubiera sido expresado hasta que el Hijo, o sea, la palabra, el Logos, lo dijera. Él habló y estas cosas llegaron a existir. Así, este hombre asombroso, Jesús de Nazaret, en el misterio de su ser, no solo fue un ser humano aquí en la tierra con nosotros, dice Juan, sino que fue aquel que habló para que el universo existiera desde el principio. Él lo entiende, Él sabe cómo funciona, Él es capaz de dirigir, custodiarlo y guiarlo. Jesús habló para que todo eso existiera. Por su palabra, las cosas existen. Además, dice Juan, Jesús lo sostiene. Sin Él, nada de lo que fue hecho fue hecho. Y Él es esencial para ello. Él es quien lo mantiene en funcionamiento y lo mantiene en existencia. Siempre me ha fascinado el gran acelerador lineal que se adentra en las montañas dentro de la Universidad de Stanford. Son palabras de este hombre, Stedman. Dice él, lo cruzas casi sin pensar cuando subes por la autopista 280 hacia San Francisco. Y este acelerador lineal es un gran destructor de átomos
que toma la energía que se desarrolla al principio de ese gran túnel y aumenta su velocidad constantemente hasta acercarse a la velocidad de la luz, de modo que las partículas de energía chocan contra el objetivo de un átomo al final. Ahora, ¿por qué se necesita tanta energía para liberar lo que hay en un átomo? Para que los científicos puedan investigar los electrones, los protones y otras partículas que componen ese átomo. ¿Por qué se necesita tanta fuerza para romperlo? La ciencia lleva mucho tiempo planteándose esa pregunta, pero no ha logrado encontrar una respuesta. Hay una fuerza que no pueden describir, que no pueden ni comprender y que mantienen unidas todas las cosas. El apóstol Pablo nos dice en Colosenses cuál es esa fuerza. Él, Jesús, mantiene todas las cosas juntas. Él es el que sustenta todas las cosas. Hebreo dice, Él, Jesús, sostiene el universo con la palabra de su poder. Y por eso no podemos olvidar a Jesús. Estamos unidos aquí esta mañana por su palabra y su poder. Y por eso no nos desmoronamos ni explotamos en pedazos. Porque Él lleva el control de todo. Él es el soberano de todo. Algo nos mantiene unidos. Y eso viene de Jesús. Viene de Él. Y la tercera cosa que dice Juan es que Jesús es el creador de dos cosas tremendamente esenciales que necesitamos. Dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La contribución que Jesús nos hace en nuestra vida misma. Ahora, ¿qué es la vida? Todo el mundo siente la diferencia entre la vida y la muerte. Un científico puede analizar qué elementos componen una sustancia viva, pero cuando los junta, todos no tiene vida. Cuando los junta todos, no tiene vida. Los elementos están ahí, la química está ahí, pero falta algo. No crecerá, no se desarrollará, no está vivo. ¿Qué es la vida entonces? Nadie sabe. Y una vez más, la vida es uno de los grandes misterios, pero lo que la palabra nos declara y que toda la ciencia se ocupa de demostrar es que Dios es el único origen de la vida. Jesús es vida. Yo soy la vida, Él mismo lo dijo. Las plantas tienen vida, Él se lo dio. Los animales tienen una forma de vida superior, Él se las dio. Los hombres tienen aún una forma de vida superior y Él es la fuente de ella. Por tanto, no podemos escapar de Él, no podemos olvidarlo. Jesús está al principio, Jesús está al final de toda vida humana. Él dijo, yo soy el principio y el fin, yo soy el alfa y la omega. En última instancia, nuestra vida vuelve a Él cuando cesa aquí abajo. Más que eso, cuando se da la vida, viene con ella la luz. Y la luz aquí es un símbolo de conocimiento, de comprensión, de verdad. Tú y yo podemos ir a la escuela y aprender porque tenemos vida humana, pero Jesús habla de una vida eterna, de un nivel superior, de una vida sobrenatural, de una vida que no muere. Y Juan declara en su carta, el que tiene al Hijo, tiene esa vida. Y el que no tiene al Hijo, no tiene esa vida. Y entonces la vida eterna viene solo de Cristo. Cuando tienes vida de Él, tienes también la posibilidad de luz. Por eso no hay posibilidad de entender el mundo y el universo en el que vivimos sin la vida eterna del Hijo de Dios. En todas partes de las Escrituras se nos invita a buscar conocimiento y descubrir lo que nos rodea en todos los apasionantes misterios que Dios ha escondido en la vida. Podemos dedicarnos a la ciencia, a la medicina, al arte, literatura, política y todo lo que sea correcto, pero hay algo más. Si eso es todo lo que tenemos, la vida en ese nivel es estrecha, es incómoda, es limitada.
y nunca podremos entender lo que realmente está sucediendo. Solo cuando llegamos al nivel de la luz divina, entendiendo cómo está en las Escrituras, lo que dice el Señor, viniendo de los labios del mismo Jesús, comenzamos a juntar todas las piezas. Solo entonces es cuando podremos ver quiénes somos, por qué estamos aquí y obtener las respuestas a todos los enigmas y enigmas de la vida. Y entonces cuando Juan presenta su evangelio, quiere que entendamos esto, que aquel de quien va a hablar, este hombre asombroso de Nazaret, es Dios mismo, de alguna manera hecho hombre. Él es el creador, hecho parte de su creación, el originador de la vida, de la sabiduría que de alguna manera se limitó a aprender como un pequeño niño, crecer y participar con nosotros en la búsqueda de la verdad y finalmente manifestar la plenitud de ella en su poder resucitado. Este es aquel que está en el centro de nuestra fe. Y es por eso que no podemos olvidar a Jesús. Todo ser humano, tarde o temprano, deberá tratar con Jesús de Nazaret. Él es la crisis suprema de toda la vida humana, porque al no tenerlo en su vida, al no aceptarlo como Señor y Salvador de su vida está descontrolada. Jesús es el Creador, Jesús es el Señor, y se humilló a sí mismo, tomando forma humana, para venir a los humanos y hablarles cara a cara, directamente. Y no queréis venir a mí para que seáis salvos. Cristo nos está invitando una vez más. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Sabes quién está diciendo esto? El Creador. El Creador mismo te está diciendo, ábreme la puerta de tu corazón. Invítame a entrar a tu ser, no solamente para darte vida eterna, salvación de que no vayas a la condenación, al infierno, sino te estoy invitando, dice el Señor, para que tengas vida y vida en abundancia todo el tiempo que te resta de vida. Pero acéptalo hoy, acepta a Jesús, acepta al Creador, que entre a tu vida y tome control de tu ser. Que Dios te bendiga. Oremos por esto.